Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes esté bien, se encuentre bien. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Vamos a empezar este culto en el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a presentarle a Dios todo lo que vamos a hacer en este día. Le invito en su casa a orar, a inclinar su rostro y a pedir por este servicio. Oremos. Amado Señor, en esta hora le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias, Padre, porque ha estado con nosotros en este tiempo, nos ha bendecido, no nos ha faltado nada. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. En esta hora queremos presentarle este servicio, Señor. Queremos que usted sea el primero invitado, Señor, en este culto. Gracias por su palabra que será entregada, por las alabanzas que escucharemos, Señor. Que su Espíritu Santo sea guiándolo, Padre. Bendícenos, Señor, en esta hora y que su nombre siempre sea glorificado, siempre sea exaltado. Le damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir a pesar de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias porque su misericordia no ha fallado. En el nombre santo de Jesús lo entrego. Amén. Bien, ahora vamos a escuchar algunas alabanzas por nuestros hermanos y que el Señor les bendiga y que podamos deleitarnos también en la alabanza para la gloria del Señor. Escuchemos, hermanos. En mi vida hay esperanza, mi corazón siente tu paz. He viajado desde otros lugares y el motivo que me anima a seguirte a ti es un día tu rostro contemplar. Eres mi Rey y mi Señor, León de Judá, simiente de Abraham, Hijo de Dios, Santo eres tú, eres el Rey de Israel. Eres mi Rey y mi Señor, León de Judá, simiente de Abraham, Hijo de Dios, Santo eres tú, eres el Rey de Israel. Cada camino que he tomado, tú lo anduviste antes que yo, y tú haces que la luz brille en la noche. Solo espero aquel día cuando pueda yo poner mi corona a tus pies. Eres mi Rey y mi Señor, León de Judá, simiente de Abraham, Hijo de Dios, Santo eres tú,
santo eres tú, eres el Rey de Israel. Eres mi Rey y mi Señor, León de Judá, Judá, simiente de Abraham, Hijo de Dios. Santo eres tú, eres el Rey de Israel. Eres el Rey de Israel. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta hora. Que Dios bendiga lo que nos tiene preparado, que tengamos un corazón dispuesto, ¿cierto?, para escuchar su voz. Buenos días, estimada iglesia. Dios les bendiga. Estoy un poquito resfriado a pesar de estos días de calor. Me complicó los cambios de temperatura, así que estamos así. Pero independiente de eso, damos gracias a Dios por la bendición que Él nos da de compartir, de reencontrarnos como se hace cada día domingo a través de esta instancia, sabiendo que no es la manera habitual que teníamos de congregarnos, pero Dios nos bendice de igual manera. La comunicación está activa, constantemente estamos sabiendo lo uno de los otros a través del WhatsApp de la iglesia, así que gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estimada iglesia, a la luz de la palabra de Dios que hoy día nos va a estar de una u otra manera desafiando, debemos revisarnos constantemente cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Hasta dónde Jesús de Nazaret es de verdad nuestro Señor? ¿Qué tal es la calidad de nuestro discipulado, de nuestro seguimiento de Él? O mejor digamos, ¿hasta dónde hay seguimiento y señorío de Cristo en nosotros? Porque en esencia, la vida cristiana es seguimiento de Cristo. La vida cristiana es seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, a veces confundimos la vida cristiana y la reducimos. Por ejemplo, vemos la vida cristiana lamentablemente reducida a veces a lo que podríamos llamar la rutina. Eso de hacer algo sin mayor razonamiento. Las cosas se hacen porque siempre se han hecho así. No hay renovación de la vida y finalmente las prácticas rutinarias terminan matando la vida cristiana. A veces se reduce la vida cristiana a vivir lo que podríamos llamarla desde la religiosidad. Confundir la vida cristiana con meras prácticas religiosas y nos conformamos lamentablemente con ellas. A veces también se reduce la vida cristiana o se confunde con la práctica eclesial. Es decir, confundir la vida cristiana con la vida de la iglesia. Pero la vida de la iglesia, la vida eclesial, es parte de la vida cristiana, pero no la vida cristiana en sí. La vida cristiana en esencia es seguimiento de Cristo. La vida cristiana es discipulado. ¿Cuántos más reduccionismos de la vida cristiana podríamos mencionar? Y ustedes podrían agregar otros tantos. Pero en esencia, la vida cristiana es seguimiento de Cristo. Esto es fundamental. No solo saberlo, sino vivirlo, practicarlo. Como Hans Dehn dice, nadie puede conocer en verdad a Jesús a menos que le siga en vida. No basta con creer. La fe exige obediencia. La fe exige seguimiento. Tal como lo decía el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, el acto religioso es algo parcial, mientras que la fe cristiana es algo total, un acto de la vida, no un reduccionismo. Debemos, por tanto, en nuestros días repensar, actualizar, renovar la manera como nosotros vivimos la vida cristiana. Y a la luz de la palabra de Dios,
debemos recuperar el seguimiento de Cristo e incorporar el discipulado como aquella área esencial, como aquella área fundamental de esta, ya que la esencia de la vida cristiana es el seguimiento, ya que desde esta práctica del discipulado, saben, hermano, nosotros podemos conocer a Dios, tal como recién lo indicaba. Nadie puede conocer en verdad a Jesús a menos que le siga en la vida. Por lo mismo, a la luz de la palabra de Dios, siguiendo la lectura de Marcos capítulo 1 al 14 al 18, no debemos de olvidar que en primer lugar, ser discípulo de Jesús es vivir la vida cristiana desde la realidad del reino de Dios. Vivir la vida cristiana desde la realidad del reino de Dios. Como dice Marcos capítulo 1 del verso 14 al 15, dice la lectura bíblica, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea. Fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ser discípulo es vivir la vida cristiana desde la realidad del reino de Dios. El relato del evangelio de Marcos nos dice que el mensaje de Jesús consistía en anunciar la llegada del reino. El mensaje de Jesús era breve, pero significativo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús habla del reino. Habla de la idea del reinado de Dios. Por tanto, esto se trata del gobierno de Dios, de su autoridad. Pero la realidad que Jesús introduce es que ese reino de Dios se hace presente ahora en el escenario de este mundo, en el mundo de los seres humanos, en nuestro mundo, a través de su persona. Dios trae su reino en medio de la humanidad caída. Por eso los discípulos deben orar constantemente, venga tu reino, hablar del reino de Dios. Traía a la mente una realidad fascinante, maravillosa, un mundo de justicia, la superación de los problemas y males que existían y existen en el mundo, tal cual lo canta María cuando visita a su prima Elizabeth, texto conocido como el Magnificat, ahí en Lucas capítulo 1 del 46 al 55, que dice así, entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Qué hermoso pasaje. Claramente el reino evocaba un tiempo extraordinario, evocaba un tiempo maravilloso, tal cual lo entendía el apóstol Pablo cuando decía, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. El gran mensaje de Jesús es que el reino nos ha llegado en su persona
Y dice que lo debemos buscar con el mayor esfuerzo posible. Como dice Jesús, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que estamos enfatizando, hermano y hermana, es que ser discípulo es vivir la vida cristiana desde la realidad del reino de Dios. Y vivir la vida cristiana desde esta realidad es encarnar, es vivir el modelo de Jesús, quien vivió apasionado por este reino, que en su persona había llegado a este mundo. Esa pasión de Jesús, esa pasión era amor a Dios, al prójimo, el servicio al ser humano, más allá de cualquier condición. De eso se trata el Evangelio. Eso es el amor a Dios. Y también una pasión por la justicia, que el ser humano alcance una vida digna, que finalmente lo lleve a la gratitud a Dios. Por tanto, María, al saber del anuncio de la venida del Mesías en su persona, y al saber que su prima Elizabeth estaba embarazada porque se aproximaba un tiempo maravilloso, decía: engrandece mi alma al Señor, el Magnificat. En el pasaje de Marco que estamos considerando, hay dos verbos en modo imperativo, una orden. Dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estas son las exigencias a las que conduce el mensaje de Jesús. El verbo arrepentir, el arrepentimiento, que es básicamente un cambio de la manera de pensar, un cambio de mente y de conducta. Y el verbo creer, que es confiar, es entrega, es obediencia. Así que creer en el Evangelio es creer en el mensaje de Cristo, que nos lleva de las palabras a las acciones, a la vida concreta. El reino ha llegado. Y el reino ha llegado, por tanto, vivamos cada día esa realidad, porque ser discípulo es vivir el reino, pero siempre a la manera de Jesús. Por lo mismo, a la luz de la palabra, a la luz de la palabra de Dios, no debemos olvidar, en segundo lugar, que ser discípulo de Jesús es vivir la vida cristiana desde la realidad de la obediencia a su llamado. Ser discípulo es vivir la vida cristiana desde esta realidad, desde la realidad, como lo digo yo, de la obediencia a su llamado. El verso 14 dice, 16, perdón, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús le dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y le siguieron. Hemos dicho que nadie puede conocer a Jesús a menos que le siga en la vida. Súper importante esto que estoy enfatizando, que estamos enfatizando. El escenario en que ocurre este llamamiento es el lago, es el mar de Galilea. Galilea era la parte norte de Palestina, separada geográfica y políticamente de Judea, a partir de la muerte de Herodes el Grande. Galilea estaba poblada por muchos paganos. De ahí la frase despectiva, Galilea de los gentiles. Galilea era un lugar secundario, de menor importancia. La alta sociedad, por ejemplo, no se acercaba, la alta sociedad religiosa, política, económica del mundo judío, no se acercaba a Galilea. De ahí viene también esa frase de Natanael, un poco despectiva también, de Nazaret: ¿puede salir algo bueno?
Es como si dijéramos, de Temuco puede salir algo bueno, de la octava Iglesia Alianza Cristiana y Misionera puede salir algo bueno. Entonces, no es extraño que los primeros en ser llamados sean pescadores. Están trabajando en su profesión, viviendo su vida o tratando de vivirla. Hay algunos elementos importantes en la narración de este llamado a los primeros discípulos. Lo primero es que Jesús vio a Simón y a Andrés. Este ver, como dice el texto, vio, el vio de Jesús. Quizá va más allá de una referencia a la visión ocular de Jesús. Implica quizás una visión espiritual. Ve el potencial que hay en estos pescadores, en Simón y Andrés, aun siendo el tipo de persona que eran. Jesús miraba también lo que podrían llegar a ser en Dios, en su persona. Por eso les dice, vengan en pos de mí, para que sean pescadores de hombres. Jesús, saben hermano y hermana, nos llama en lo cotidiano, nos llama en sus vivencias, en nuestras vivencias, en nuestras tareas de todos los días. Él nos quiere transformar, así como a Pedro y a Andrés, en sus siervos y siervas. Y su llamado es tan fuerte, tan lleno de autoridad, que los pescadores, como dice el texto bíblico, dejaron sus redes inmediatamente para seguirlo a él, para seguir a Jesús. Es interesante como el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer lo enfatiza. Él dice, se produce la llamada y sin otro intermediario sigue el acto de la obediencia por parte del que ha sido llamado. La respuesta del discípulo no consiste en una confesión de fe en Jesús, sino en un acto de obediencia. Aquí hay algo muy interesante, interesante. Hay algo muy interesante en este relato. Se ve que no hay un periodo de tiempo intermedio entre el llamado y la obediencia. No hay una transición. Jesús aparece, llama y a la par se le obedece, o al instante se le obedece. Algunos suponen un conocimiento previo por parte de Pedro y de Andrés, pero no tenemos tal información. Todo lo que tenemos en el relato y en los relatos paralelos es que Jesús aparece, llama y se le obedece. ¿Cómo explicar esta situación? Saben, hermanos y hermanas, solo hay una motivación que explique suficientemente esta sucesión de llamado y obediencia. Y lo único que puede explicar esto es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien llama. Por eso obedece Pedro y Andrés. Y posteriormente todos los llamados por él. Lo único que tenemos acá es la persona de Jesús, que con la autoridad de ser quien es el Hijo de Dios, llama y la única respuesta posible es la obediencia. En este encuentro queda atestiguada la autoridad incondicional e inmediata de Jesús. Por eso ser discípulo, como lo estamos enfatizando, es vivir la vida cristiana desde la realidad de la obediencia a su llamado. El discípulo obedece a su Señor. Es Él quien habla, no el discípulo. Las palabras vienen del Señor, las palabras vienen de Jesús de Nazaret. El discípulo en obediencia sigue. ¿Saben? Esto parece chocante a la mentalidad de nuestros días, donde todo lo que se ha visto como una orden, como una imposición, se rechaza o se cuestiona. Por lo mismo habría que buscar por dónde pasa el hecho de esta respuesta de obediencia por parte de Pedro y de Andrés, que Jesús llama y se le obedece. Y para estos judíos y pescadores que escucharon la llamada,
de Jesús de Nazaret, quizás vieron algo distinto. Y para mí es súper importante todo el pasaje que estamos considerando. Jesús aparece anunciando el reino. Saben, hermano y hermana, no existe ninguna realidad que pueda superar lo que ha traído Jesús. Por lo mismo, cuando Él llama, se le obedece, porque se descubre lo bueno de Dios en Jesús, porque solo a través de Jesús de Nazaret el ser humano puede volver a unirse con Dios. Por eso se le sigue, por eso se le obedece, tal como ocurrió con Pedro y Andrés. No solamente escucharon las palabras, vieron la persona, vieron su mensaje. Saben, hermanos, vieron su atractivo. Pero también tenemos el caso de Leví, tal como lo dice el relato de Marcos. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y le siguió. Hermanos y hermanas, ser discípulo es vivir cada día esta escuela de la obediencia al maestro. Es él quien llama, es él quien habla y por tanto el discípulo, la discípula obedece. ¿Saben? A obedecer se aprende en la medida que se le sigue, porque se aprende a conocerlo y al saber quién es él, se le sigue con libertad, tal cual Jesús lo dice. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si ves que la obediencia es pesada, si ves que la obediencia es difícil para ti, solo te puedo decir en esta mañana, sigue, obedece, porque descubrirás tal cual lo dice Jesús, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Saben por qué? Porque contamos con Él y Él está de nuestra parte. Ser discípulo entonces, ser discípulo de Jesús, es vivir la vida cristiana desde la realidad de la obediencia a su llamado. Y esta escuela de obedecer, como lo acabo de decir, es un aprendizaje. En la medida en que nosotros seguimos, en la medida en que nosotros obedecemos, aprendemos en esta escuela a seguir a nuestro maestro en obediencia, porque Él está por nosotros. Solo en Él encontramos descanso. Él ha traído su reino y por tanto nosotros le obedecemos. Así, la llamada de Jesús, la llamada a ser sus discípulos, tiene básicamente dos finalidades. Acompañar a Jesús, ser parte de esta comunidad de seguidores y de seguidoras, la iglesia. Eso somos como iglesia, seguidores del Maestro. Pero también tiene por finalidad enviarlos a predicar. La misión de la iglesia. Quedarse con Él o seguirlo a Él significa, sobre todo, lo que estamos enfatizando, obedecer. Finalmente, a la luz de la palabra de Dios, no debemos de olvidar que ser discípulo es vivir la vida cristiana en esa realidad del seguimiento. Como dice ahí el verso 19, un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó
y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. En Jesús no solo tenemos la escuela de la obediencia, sino también tenemos la escuela del seguimiento. Aprender a seguir al maestro. Ser discípulo es vivir la vida cristiana en esa realidad del seguimiento. El relato nos cuenta algo parecido a lo ocurrido con Pedro, con Andrés y también con el pasaje que leía de Leví. Ahora le toca a Juan y a Santiago, hijos de Zebedeo. Estos estaban remendando sus redes, eran pescadores, estaban arreglando sus redes. Jesús los llamó y ellos obedecieron, tal como Pedro y Andrés dejaron sus redes, pero agrega el pasaje, dejaron a su padre, dejaron a los jornaleros, dejaron lo que podríamos llamar el emprendimiento familiar, la empresa familiar, el trabajo de la familia, por seguir a Jesucristo. Saben, hermanos, debemos mentalizarnos, meternos dentro del relato y apreciar el riesgo que significa seguir a alguien, saben, hermano, casi desconocido. Desconocido para ellos, porque Jesús aparece y le dice, ven y sígueme. Y ellos dejan las redes, dejan al Padre, dejan a los jornaleros. Pero no olvidemos que solo en la medida que se le sigue, ¿saben? Se le podrá conocer. No se olviden de aquello. Solo en la medida en que existe seguimiento, se conoce a Dios, se conoce al Maestro, se conoce a Jesús de Nazaret. En esta oportunidad Jesús está hablando del costo. Jesús habló del costo del seguimiento. ¿Ya? Ahí en Lucas, capítulos más adelante, en el 14, dice, como grandes multitudes le seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí, fuerte el contenido, la lectura de este relato, y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Saben? El seguimiento de Jesús provoca un quiebre. Provoca un quiebre, ¿saben, hermanos? De vida, un dejar, un abandonar. Ya que el seguimiento implica entrega a la persona de Jesús. Y nada puede oponerse a competir con Jesús, a competir con su señorío. A veces cuando evaluamos la calidad de nuestro seguimiento, cuando evaluamos la calidad de nuestro discipulado, no siempre la evaluación es la mejor. Porque nuestro dejar, nuestro abandonar, nuestro tomar la cruz por la causa de Cristo, a veces sigue atrapado en alguna situación de este mundo. Y no avanzamos. Y es aquí donde descubrimos que estamos, escúchenlo bien, llenos de cargas, llenos de relaciones humanas, saben, hermanos, poco claras, de dudas y conflictos, que lamentablemente no hemos resuelto, y por lo mismo no avanzamos en nuestro seguimiento. Y terminamos haciendo de la vida cristiana, como lo decía al comienzo, algo rutinario, algo religioso o meramente eclesial. Hermanos y hermanas, tal como lo enseña Jesús, debemos revisarlo. Como dice el relato bíblico, porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta de que no puede terminarla. Y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre o esta mujer comenzó a construir y no pudo terminar. O que rey, que marcha a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a calcular si puede hacer frente con 10.000 soldados
al que viene a atacarlo con 20.000. Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey, cuando éste todavía está lejos, y le propone condiciones de paz. Así también, cualquiera de ustedes, de nosotros, y aquí está el costo, que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El seguimiento, ¿saben, hermano? Es vinculación con Jesucristo. Es vinculación solo con Jesús, solo a Él y nada más. ¿Saben? El discípulo es llamado, el discípulo es tomado, es sacado, por qué no decirlo también, de las falsas seguridades de este mundo para vivir la aventura de la fe, para descubrir eso de yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y para esto, ¿saben? Que Dios nos ayude a vivir esta vida de fe, porque en esencia la vida cristiana es seguimiento de Cristo, porque solo en la medida en que existe seguimiento se le conoce a Él. Y como lo dice el Evangelio de Juan, y el conocer a Dios es nuestra eternidad. Hermanos y hermanas, estamos terminando ya un verano que ya fue antecedido por un complejo año. Mañana lunes primero se nos aparece marzo. Y pareciera que el año comienza con todas sus demandas. Yo les propongo en esta mañana, ¿por qué no hacer de este tiempo un tiempo para renovar? Un tiempo para vivir un discipulado tal cual lo enseña la palabra de Dios. Un discipulado como lo estamos enfatizando. Hemos dicho, ser discípulos en primer lugar, ser discípulo de Jesús, ¿ya? Solo es posible desde la realidad del reino de Dios. No desde otras realidades, sino de lo que trajo Jesús. Ser discípulo de Jesús solo es posible desde la realidad de la obediencia a su llamado. Y por último, hemos enfatizado ser discípulo desde la realidad del seguimiento del Maestro de Nazaret. ¿Saben cuándo en nuestro medio se enfatiza esta realidad de la vida cristiana? ¿Por qué no decir cuando se enfatiza esta radicalidad de la vida cristiana? Pareciera que es solo para grandes cristianos, aquellos que han dejado huellas en la historia, que nosotros admiramos, que los citamos, que los vemos como modelos. Pero no olvidemos que Pedro y Andrés, Juan y Santiago, Leví que mencionábamos, y tanto otros galileos, todos eran galileos, eran personas simples, comunes y corrientes. Pero un detalle que enfatiza el texto de Marcos es que Jesús vio, se acercó a ellos y los llamó. Escucharon, obedecieron y siguieron. No se olviden eso, escucharon, obedecieron y le siguieron. ¿Saben, hermanos y hermanas? Y fue solo esto que a ellos les permitió conocer al Maestro de Nazaret. Eso es la gracia de Dios. Y al conocer al Hijo de Dios, conocer al Maestro, descubren al Hijo de Dios. Descubren a Dios. Descubren la salvación. Descubren la comunión con Dios. Descubren, ¿saben, hermanos? El propósito de Dios para sus vidas. Yo haré de ustedes pescadores de hombres. La palabra de Dios. ¿Saben, hermano? La descubren. Y en un momento Pedro le dice al maestro, es que no te podemos abandonar.
porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Finalmente, la palabra de Dios nos cuenta este relato de la vida de Jesús, este relato que habla del seguimiento y diríamos de la bendición del seguimiento, a pesar del costo. Mientras seguían su camino, alguien le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro le dijo: sígueme. Aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hermano y hermana, a veces en el caminar, en la vida cristiana, ocurren tantas cosas que pareciera que ya no se puede seguir. En el día de hoy, en este día domingo, la palabra de Dios nos dice: sigue, sé un discípulo, sé una discípula, vive mi reino, escucha mi llamado, obedece y sígueme. Necesitamos renovar la vida cristiana. Debemos de ir más allá de nuestras rutinas. ¿Saben, hermano? Debemos de ir más allá de nuestra religiosidad. Debemos de ir más allá de nuestra vida eclesial. Vivir la vida cristiana como seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret. Eso, ¿saben? No lo podemos descubrir si no es siguiéndole al Maestro en lo que va a consistir aquello. Que Dios les bendiga. ¿Saben? Que venga mucho más reino de Dios a nuestras vidas, pero que también venga más obediencia, que venga mucho más seguimiento de Cristo, mucho más discipulado. ¿Saben? Porque sin discipulado, lamentablemente, no hay vida cristiana. Hay rutina, hay religiosidad, pero no lo que significa estar con el Maestro. Y estar con el Maestro es seguirle cada día. En esta mañana, Dios tiene esta bendición para nuestras vidas, con todo lo que significa esta paradoja, como la estamos compartiendo, de seguir al Maestro, sin tener a veces el programa, sin tener a veces la confesión, sin tener a veces el conocimiento de lo que significa ir tras Jesús de Nazaret. Porque todo lo que tenemos es la persona de Él, que nos dice una y otra vez: ven y sígueme. Que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la fe para creer, para obedecer y encontrarnos finalmente con esa vida que Dios tenía para nosotros. Hermano y hermana, que la vida que Dios está trayendo a nosotros sea discipulado, no sea rutina, no sea religiosidad. ¿Saben, hermano? No sea la costumbre de estar en la iglesia. Todo eso es importante, pero que sea mucho más, que sea una vida de fe, que sea una vida permanente de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y que finalmente Él vea en nosotros esos discípulos y discípulas
que tenemos que ser. Que Dios renueve, que Dios bendiga y que el día 1 de marzo, al mirarnos a la luz de la palabra de Dios, en aquellos momentos de oración, en aquellos momentos de devocional que hacemos personalmente, comencemos a ser más discípulos. Porque finalmente habrá lo que busca el Señor: fe, riesgo, finalmente gente que le sigue. Que Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana. Que la palabra del Señor siempre sea una bendición para todos nosotros. Que esa gracia que viene de Dios aumente y crezca, y que descubramos lo bueno que es ser reconocido como un discípulo de Jesús de Nazaret. Un abrazo y Dios los bendiga. Bien, hermanos, vamos a finalizar entonces esta reunión, esperando que haya sido de mucha bendición para su vida, como también ha sido para la mía, y lo esperamos el domingo. Que tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga.